Bueno, entonces, como hemos quedado el lunes, continuamos con nuestra sesión de hoy, miércoles 13 de mayo. Estábamos hablando de los aspectos procesales del proceso de alimentos y habíamos visto entonces su connotación en cuanto a los requisitos y la descripción en cuanto a conceptos. Hoy nos ubicaremos entonces es cómo se pueden estructurar las pretensiones y las contingencias que eso puede traer al interior del proceso de alimentos. Entonces, estructurar pretensiones. Las pretensiones son aquellas que se plasman en la sentencia que viene de la palabra petitum, de pedir. Entonces, con base en la pretensión, vamos a mirar cuáles son los eventos que en Colombia se manejan para poder establecer los distintos verbos que se utilizan en el proceso de alimentos. Entonces, digamos que por las pretensiones o lo que yo voy a pedir puedo estar dentro de la fijación de una cuota, que se establezca la cuota de alimentos, sería la primera. Segundo, una modificación que podría ser o el aumento de la cuota de alimentos o la disminución de la cuota de alimentos. Y otro tercer evento que sería la exoneración de esa cuota de alimentos. Entonces, dentro de la modificación, vea que se puede aumentar o disminuir, lo vamos a ver, y por eso hablamos de 3, otros hablan de 4, pues simplemente la separan, ¿no? Fijación de cuota, aumento de cuota, disminución de cuota y exoneración. Miremos la primera, la fijación de cuota. ¿Desde cuándo se den alimentos? Tendríamos que plantearnos la partida desde ahí. El 421 de nuestro Código Civil es muy claro y dice los alimentos se den desde la primera demanda. ¿Cómo hay que entender esto? Desde la primera solicitud, desde que quede revalidado ante un órgano del Estado que se solicitaron alimentos. Esta es la razón del por qué ustedes encontrarán que en Colombia los alimentos no son retroactivos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el legislador ha entendido que si usted no demanda, si usted no establece por el medio que sea la cuota de alimentos, es porque no la requiere, no ha tenido la necesidad. Por eso habla este artículo de la primera demanda y hoy tendríamos que entender de la primera solicitud, de la primera petición, porque se puede lograr esa cuota por varias vías, no solo por la judicial. Lo importante es que esté establecida, se haya pedido. Por eso es que se encontrarán ustedes casos que llega, ejemplo, una madre con un menor de 6 años y dice que quiere instaurar una acción para demandar por alimentos al progenitor biológico, al padre. Y resulta que le dice, bueno, yo he dado durante todos estos 6 años la cuota, yo he cumplido con todo lo del menor y entonces en las pretensiones dice, pues cobrémosle todo eso además de aquí en adelante. No. ¿Por qué? Por la razón que les estoy indicando, porque los alimentos en Colombia no son retroactivos, por eso tiene que estar fijada la cuota. En ese ejemplo que estamos dando, podría tener derecho a la cuota de alimentos a partir de ahí, de los de 6 años en adelante. Y no dejarse confundir, y espero que les quede absolutamente claro, que es hasta que no se haya hecho esa primera solicitud, porque distinto sería que esta señora, en ese ejemplo que estemos hablando, dijese, bueno, es que yo hace 4 años fui a una defensoría de familia y establecimos una cuota de alimentos. Ahí es distinto porque miren que ahí ya se estaría cumpliendo lo del 421, porque ahí sí se puede ir hasta la fecha donde se dispuso del acta en el cual se había comprometido a los alimentos, porque ya hay una primera actuación, una primera demanda y se podrán pedir desde allí. De resto, pues como está dispuesto el 421, lo que se refiere es a que no son retroactivos, o sea, hay que pedirlos y hay que solicitarlos y ahí se entenderá la necesidad. ¿De cuánto es la cuota de alimentos y cómo la calculo? Pues el juez es quien regula la forma y la cuantía en la que se deben pagar los alimentos. Sin embargo, son válidos los pactos de cónyuges, incluimos
compañeros permanentes, parejas del mismo sexo que se hagan en observancia de la ley y sin violación de los derechos. Por eso les decía que no solo por vía judicial, no solo a través de un proceso judicial y la intervención de un juez se pueden obtener. Hoy hay la posibilidad de fijar esa cuota ante otros órganos del Estado u órganos privados permitidos, autorizados por el Estado colombiano. Pero en el fondo, el juez es el que determina el quantum de la cuota y el tema si es del caso de que sean necesarios o sean congruos. Entonces, en ese mismo sentido, ¿cómo fijar cuota de alimentos en Colombia? Lo que se tiene que saber es que la cuota de alimentos se puede fijar por la vía del diálogo o a través de un juzgado. Ya lo sabemos, son los dos mecanismos. La primera, o sea, la del diálogo, se puede hacer en una defensoría o comisaría de familia donde se establece el acuerdo de manera legal y queda registrado. Importantísimo porque a partir de que quede registrado, sin importar que haya pasado el tiempo o cuánto tiempo, se pueden reclamar los alimentos. Pero miren que ya se dispuso y se fijó allí una cuota. Lo que sucede es que no se ha cumplido. Por lo tanto, pues ahí recogemos todo lo del concepto de que los alimentos en Colombia no son retroactivos. ¿Qué incluye esa cuota de alimentos? Porque decíamos que no es solo y no nos podemos basar solo en la comida. Esta cuota comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción de esa persona a la que hay que darle alimentos y en general todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes en casos especiales donde requiera algo diferente. Pero mira que hay un mínimo de varios ítems que son la comida como tal, la habitación, el vestuario, la educación, la asistencia médica, tener asegurada la posibilidad de asistencia médica, incluye en general, ¿no? También psicológica, odontológica, en fin. Recreación, el ítem de la recreación, y el de la educación o instrucción, si es del caso. Todos esos ítems comprenden la cuota de alimentos. Y pueden haber algunos especiales, ejemplo, tratamientos dispuestos por un tema de incapacidad de ese menor, si estamos hablando de los menores. Ese término de pensión alimenticia que lo comparamos con alimentos o cuota de alimentos, y es lo mismo, o cuota alimentaria, se refiere, lo decíamos, comida, vestido, habitación, atención médica hospitalaria y los otros ítems que acabamos de mencionar, como recreación, educación. En su caso también incluye gastos de atención en el embarazo y el parto, es extensiva hasta la época de la gestación, en la cual se podrían solicitar o pedir esos alimentos. La Corte Constitucional muestra ha establecido que si la persona obligada tiene como salario el mínimo legal vigente, la cuota de alimentos no puede exceder del 50% de este. En temas de medidas cautelares, en temas de asegurar el pago de alimentos, el legislador en Colombia ha dispuesto que se puede inclusive llegar hasta el 50% del salario de esa persona para que cumpla con los deberes alimentarios. Pero es una excepción, porque ustedes también se van a encontrar que se dice que en Colombia el salario mínimo mensual legal vigente es inembargable. Y hasta ahí como premisa es cierto. Pero en materia de alimentos se permite que vaya hasta un 50% de lo que devenga para esa obligación alimentaria. Lo otro 50 o no lo hace más extensivo porque entendería y entiende el legislador que ese 50% que se reserva allí sería para la subsistencia de esa persona que está obligada a dar los alimentos. Por eso abarca hasta el 50%. No quiere decir que eso sea rajatabla y siempre se establezca así gane un salario mínimo mensual legal vigente que tiene que dar la mitad del salario. No, eso es mirado en conjunto, eso hay que apreciar la necesidad del menor y con base en la necesidad del menor es que se establece, por eso se habla de hasta. Puede ser un 10%, puede ser un 30%, pero un máximo hasta el 50%. La aplicación entonces de esas medidas cautelares, ¿cómo opera?
Entonces, cuando se solicitan como provisionales, lo veíamos nosotros, es para garantizar el alimento del implicado durante el desarrollo del proceso, y por eso entonces el juez establece y lo deja ahí en el expediente dispuesto para que esos se cumplan. En cuanto al salario, ya lo mencionábamos, en materia de salario se puede embargar y de las pensiones hasta el 50% siempre y cuando sea un proceso de alimentos. Entonces lo tendrán en cuenta porque si es un asunto civil, que no es de familia, un asunto civil, miren que si la persona gana un salario mínimo mensual legal vigente no va a haber lugar a embargarle nada, porque el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia es inembargable. Pero si se trata de un tema de familia, si se trata de un tema de alimentos, entonces podrá llegarse hasta la mitad. Y en medidas cautelares también en cuanto a la salida del país, pues se refiere porque el juez tiene que garantizar si ese padre, el que está obligado, ejemplo, a dar alimentos, tiene que ausentarse del país o tiene un viaje fuera del país, él debe garantizar los alimentos aquí del menor y por eso se establece una medida cautelar y entonces el juez la fija y determina hasta por el lapso de 2 años con qué bienes puede responder para que no evadiera o no fuese tan fácil evadir la obligación simplemente saliendo del país. Entonces allí está parametrizada como medida cautelar. Decíamos, entonces, en cuanto al porcentaje del sueldo, ¿qué ha pasado con él? Hay abogados que dicen que la cuota de alimentos debe ser 50 y 50. O sea, aquí estamos hablando de los dos padres biológicos, de los compañeros permanentes, de los padres adoptantes, de parejas del mismo sexo y algunos dicen que debería ser en igualdad de condiciones. Esto no es cierto porque eso vulneraría el criterio de equidad y es quien más gane debe hacer un aporte mayor. Claro, aquí hay que establecer cuáles son los ingresos del padre y cuáles son los ingresos de la madre. Y los dos teniendo ingresos, pues establecer esa diferencia para que con criterios de equidad se establezca la cuota. Porque no sería justo que, por ejemplo, ella ganara 10 millones de pesos y él ganara 2 millones de pesos y se estableciera 50-50. No, pues el juez hace la proporción ahí y quien más gane será el que más aporte para esa cuota, entendiendo y en el entendido que tiene que estar probado que los dos están ganando o tienen bienes con qué responder. En promedio, entonces la cuota es de entre el 20 y el 30%, esto es muy relativo del nivel de ingresos del padre o de la madre, y se ha visto alta del 50%, aunque es muy raro. Por lo tanto, es un asunto que el juez de familia, dependiendo de cada conflicto y el conflicto en particular, será el que tiene que establecerlo. Y generalmente, esto es a título de consejo, los jueces de familia pues van es directamente a la necesidad. Por eso a muchas personas les parece que a veces fijan unas cuotas de alimentos que no son o no cumplen o no satisfacen la necesidad de ese menor. Pero es que el juez de familia tiene que mirar todo en conjunto. Como decimos, que es a título de consejo, aquí aplica el que muchas veces se utiliza, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, porque resulta que a veces la persona es reacia a que, ejemplo, la otra parte, el otro obligado le ofrezca como alimento 100.000 pesos, vamos a colocar el ejemplo, y ella dice que, o él dice que no le alcanza, que eso no sería suficiente, que los gastos del menor son mucho más altos, y puede que sí. Entonces, no acepta los 100.000 pesos y se da un proceso de alimentos, y resulta que el juez de familia asigna, ejemplo, 50.000 pesos. Y miren que él estaba en principio o ella ofreciendo 100.000. Pero claro, como el juez tiene que mirar en contexto, resulta que encuentra que esa persona obligada a los alimentos, ejemplo, no tiene trabajo. Ejemplo, tiene muchas otras obligaciones de carácter inclusive alimentario, o sea, no tiene un solo hijo, tiene 5 hijos. Por lo tanto, él tiene que, al demostrar eso, pues él tiene que darle alimentos a todos. Y allí la proporción del que estamos hablando en el ejemplo, pues se disminuye y de manera significativa. Por eso hay que mirarlo con mucho cuidado y con realidad, con pies de plomo, porque muchas veces es mejor, reitero, un mal arreglo que un buen pleito y salen defraudados, porque ya si el juez le fija la cuota en el ejemplo que estamos dando de 50.000 pesos, pues él estaría cumpliendo legalmente con darle los 50.000. Distinto él sería y es siempre en materia de alimentos que
quien esté obligado a darle le dé más, pero tiene que cumplir con un mínimo. La ley se basa por el mínimo. Si esa persona cumple, ejemplo, mensualmente dando esos 50.000 pesos, no habría cómo perseguirle más de su patrimonio. El segundo evento, ese primero era de la fijación de la cuota. Ahora la posibilidad de incrementar o disminuir la cuota. Entonces, la cuota sí puede ser incrementada o disminuida cuando las circunstancias con base en las cuales se pactaron hayan cambiado. Tienen que entender que esto es sujeto a prueba, esto no es ni se da de manera automática. Entonces, por ejemplo, y se sigue con base en la necesidad. Resulta que se establece que la necesidad de ese menor son 200.000 pesos, pero las circunstancias por las que estaba pasando el obligado alimento solo le puede dar 100.000 pesos. Y ya el juez lo corroboró, ya está en el expediente, ya está aprobado y dice, listo, tiene que responder con una cuota de 100.000 pesos. Pero vea, sabemos que es insuficiente porque naturalmente, demostrando los gastos, pues este menor requeriría de 200.000 pesos. Lo que pasa es que como el otro no los puede dar, la ley no puede obligar a lo imposible, de ahí que los tasa en 100.000. Esta persona que está obligada a los alimentos entonces recibe un mejor salario, una oferta de aumento en el cargo, en lo que tenía, en su trabajo. Vean que entonces estaría habilitada la persona a la que se deben alimentos, así sea a través de su representante, a solicitar un aumento de cuota. Pero ahí cambiaron las circunstancias, ¿cierto? Hay un mayor valor porque está ganando un mejor sueldo. Si yo logro probar eso y vamos a mirar las necesidades del menor, y entonces digo, sí, efectivamente puede dar los 200.000, la cuota pasaría de 100.000 a 200.000 pesos. Pero, les insisto, eso no es automático. No es el hecho de que a uno le suban o a la persona obligada le suban el sueldo y entonces tiene que subir la cuota de alimentos. No, eso es por la necesidad del menor. Lo mismo que puede estar cumpliendo con la necesidad del menor y sean 200.000 pesos. Y si estuviera ganando 10 millones de pesos. Y resulta que pasa a ganarse 30 millones de pesos. Pues en este caso, no por el hecho de que le subió el sueldo, entonces él pueda decir, auméntese la cuota. No, porque con esos 200.000 estaría cumpliendo con las necesidades de ese menor. El porcentaje en el cual puede incrementarse es fijado por las partes en el acta de conciliación, sin perjuicio de que pueda utilizarse como referente el aumento del índice ese índice de precios al consumidor, que es lo más común, es lo que se utiliza. Pero miren que eso determina es efectivamente que la parte haya demostrado mayor necesidad. Y claro, como las cosas van subiendo en valor, digo, todos ustedes lo saben, el incremento de los alimentos, el incremento de la pensión en el colegio, todo el tema de recreación, el mismo de salud. Entonces allí se establece efectivamente que se va a ir modificando esa cuota a través de o lo que marque el índice, lo que nos dé el índice de precios al consumidor y estaría y se queda establecido así. Eso queda corroborado en el proceso, en la sentencia o en la respectiva acta de conciliación, porque aquí no estamos hablando de que cada vez o que pase cada año toca pedir un aumento de cuota o un incremento por eso. No, que estamos hablando en ese porcentaje que se incrementa es por el costo de vida, que es apenas lógico que año a año va modificándose. La disminución en el mismo sentido o bajo las mismas reglas, que se cambien que hayan cambiado las condiciones. En el ejemplo podríamos tener la persona efectivamente estaba ganando 3 millones de pesos con su sueldo en la empresa y resulta que pierde el empleo. En ese caso, este obligado a alimentos podría iniciar un proceso de disminución de cuota porque le va a demostrar al juez que ya no está ganando los 3 millones de pesos que tenía cuando se fijó la cuota y por lo tanto se ve obligado por otras obligaciones que tenga la disminución y si el juez encuentra en derecho y probado esto, pues ¿qué va a hacer? Disminuir la cuota. Tampoco es automática, también hay que solicitarla. Hoy con el Código General del Proceso, pues está establecido que bastará una simple solicitud si ya está fijada la cuota para intentar el incremento o la disminución. Y ya en materia de competencia, pues los artículos 21 y 28 del Código General del Proceso nos determinan. Nos dice el 21,
Jueces de familia, competencia de jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia los siguientes asuntos y en el numeral 7 está el que nosotros estamos atendiendo, de la fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, de la oferta y ejecución de los mismos y la restitución de pensiones alimentarias. Entonces, aquí nos está diciendo, el competente es un juez de familia y este proceso, por sus características, es de única instancia. Y el artículo 28 nos define el factor territorial, la competencia territorial. Dice, la competencia territorial se sujetará a las siguientes reglas, en lo pertinente, en lo que a nosotros nos importa, que es el proceso de alimentos. Procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos de salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, vea que son hartísimas, pero pues para nosotros lo que nos ocupa es los alimentos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel, o sea, del menor. De ahí que sabemos que es un juez de familia en un proceso de única instancia y será con base en el domicilio del menor, donde esté domiciliado el menor. Y se establece entonces la competencia para conocer de estos procesos. Y por último, la exoneración de la cuota. ¿Se puede pedir la exoneración de la cuota? Sí, vamos a ver el parámetro como está fijado en Colombia. Los alimentos se deben hasta que la causal por la cual se estén pagando desaparezca. Y en el caso de los hijos se debe hasta los 25 años de edad, siempre y cuando el alimentario se encuentre estudiando y no tenga forma de subsistir por sí solo. En caso de discapacidad, los alimentos son vitalicios. ¿Qué tiene que ver esta norma y cómo explicamos esta norma? Se ha establecido un tope, ¿cierto? Que es hasta la mayoría de edad, que nosotros sabemos que en Colombia es de 18 años, pero puede ser extensiva hasta los 25 años si se dan las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que ese alimentario, o sea, quien se le están dando alimentos, se encuentre estudiando y respondiendo, porque no es del caso decir, no, es que yo quiero estudiar este semestre medicina, el otro quiero odontología, el otro quiero derecho y el otro quiero agronomía, y entonces ahí se considera que está estudiando y por lo tanto estaría obligado a los alimentos el padre o los padres. No, siempre y cuando esté estudiando pero esté respondiendo. Si no, por el simple hecho de la mayoría de edad se le podría o se podría pedir la exoneración. Y dice que no pueda subsistir por sí solo, porque si se llega a demostrar que esta persona, siendo mayor de 18 años, por ejemplo, tiene un salario, tiene un sueldo, está trabajando, pues ahí también se puede pedir la exoneración porque él ya puede subsistir por sí solo. Y el caso de la discapacidad sí lo deja aparte, porque eso, en ese caso, los alimentos son vitalicios mientras dure el esquema o el tema de la discapacidad. Por lo tanto, todas estas razones se centran especialmente en el tema de dependencia. Es por esto que en el inciso segundo de este mismo artículo se establece que la obligación de alimentos es a los 18 años en principio, por la mayoría de edad, a menos, y ahí viene la excepción, que exista una discapacidad física o mental que impida a la persona subsistir por medio de su trabajo. Esa una, o la otra, que se encuentre estudiando y se encuentre respondiendo. Entonces esta exoneración pues la puede solicitar el que esté obligado a los alimentos a solicitarla ante el juez. De ahí el esquema entonces del proceso de alimentos y el comportamiento procesal que tiene para nosotros aquí en Colombia. Con esto damos fin entonces al capítulo 9 de los alimentos.